Engañé a mi esposo varias veces solo para estar en igualdad de condiciones. Ahora, él me dejó y busco su perdón. Mi nombre es Cindy, tengo 29 años, y esta es la historia de cómo lo arruiné todo por una obsesión absurda con. Ahora vivo sola en un departamento pequeño, intentando reconstruir una vida que se desmoronó por mi propia culpa. La verdad es que nunca pensé que llegaría a este punto, pero aquí estoy. Quiero contar mi historia porque tal vez, al compartirla, alguien más pueda evitar cometer los mismos errores que yo. Todo comenzó cuando conocí a Jeff en la universidad. Él estudiaba economía y yo estaba en mi segundo año de psicología. Nos cruzamos por casualidad en una cafetería del campus, y desde el primer momento, supe que había algo especial en él. Jeff era extrovertido, divertido y tenía una energía que iluminaba cualquier lugar al que iba. Yo, en cambio, era más tranquila, reservada, siempre pensando antes de hablar. Comenzamos a salir después de unas semanas de conocernos, y pronto nos hicimos inseparables. Jeff era mi primer novio serio, mi primer amor. Yo nunca había tenido muchas experiencias amorosas. Siempre fui la chica estudiosa, enfocada en mis metas y en mis amigos cercanos. Jeff, por otro lado, tenía un historial bastante extenso. Había salido con muchas chicas antes de mí, algo que no me molestaba al principio, pero que con el tiempo comenzó a plantarse como una espina en mi mente. Desde el principio, Jeff fue honesto conmigo sobre su pasado. Me contó que antes de conocerme, había tenido varias relaciones, algunas más serias que otras, pero todas parte de su vida antes de mí. Es parte de lo que me hizo ser quien soy ahora, solía decir. En ese momento, no le di mucha importancia. Después de todo, todos tenemos un pasado, y yo sabía que él me amaba a mí. Eso era lo único que importaba, ¿no? Sin embargo, a medida que nuestra relación avanzaba, comencé a notar cuánto espacio ocupaban esas experiencias en su vida. A veces, en conversaciones casuales, mencionaba cosas que había hecho con sus exnovias, viajes, salidas, incluso pequeños detalles como restaurantes que solían frecuentar. No lo hacía con mala intención, pero cada vez que lo mencionaba, sentía una punzada de inseguridad. Yo, por otro lado, no tenía historias similares que contar. Jeff era mi primera relación seria, y aunque había salido con algunos chicos antes de él, nunca llegué a tener algo significativo. Me preguntaba constantemente si eso me hacía menos interesante, menos deseable. Era una inseguridad que crecía en silencio, una comparación constante entre su pasado y mi falta de experiencias. Con el tiempo, mis inseguridades comenzaron a afectar nuestra relación. Me encontraba constantemente cuestionándome si Jeff realmente me veía como alguien especial o si simplemente era una más en su larga lista. Intentaba ignorar esos pensamientos, pero eran como un eco que no se detenía. Una noche, mientras estábamos en casa viendo una película, me armé de valor para hablar con él. Jeff, ¿alguna vez sientes que te hace falta algo en nuestra relación? Como si te estuvieras perdiendo de algo, le pregunté, tratando de sonar casual. Él me miró sorprendido. ¿De qué hablas, Cindy? Claro que no. Eres lo mejor que me ha pasado. ¿Por qué preguntas eso? Sacudí la cabeza y sonreí débilmente. Solo curiosidad, supongo. Pero no era curiosidad, era una duda que me carcomía. ¿Y si yo no era suficiente para él? ¿Y si, en el fondo, extrañaba la emoción de estar con alguien nuevo? Esa conversación no hizo más que intensificar mis dudas. Comencé a fijarme más en los pequeños detalles, cómo hablaba de su pasado, cómo interactuaba con otras mujeres, incluso cómo me miraba a mí. No podía evitar sentir que, de alguna manera, estaba en desventaja. Él había vivido tantas cosas antes de estar conmigo, mientras que yo solo lo tenía a él. Fue entonces cuando empezó a germinar una idea peligrosa en mi mente. Si Jeff había tenido tantas experiencias antes de mí, ¿por qué yo no podía hacer lo mismo? ¿Por qué no podía nivelar el campo de juego? Por supuesto, sabía que esto no tenía sentido. Jeff no había hecho nada malo, y yo sabía que me amaba. Pero la inseguridad y el resentimiento nublaron mi juicio. Empecé a convencerme de que necesitaba vivir algo fuera de nuestra relación para sentirme completa, para no quedarme con la sensación de que me había perdido de algo. Todo cambió cuando un nuevo compañero llegó a mi oficina. Su nombre era Esteban,
y era el tipo de hombre que llamaba la atención sin siquiera intentarlo. Era seguro de sí mismo, encantador y tenía una sonrisa que podía derretir a cualquiera. Desde el primer día, noté cómo las mujeres de la oficina gravitaban hacia él, y aunque al principio no le di mucha importancia, no pude evitar sentirme intrigada por su personalidad. Esteban comenzó a acercarse a mí poco a poco. Al principio, eran solo conversaciones casuales sobre el trabajo, pero pronto comenzaron a incluir cumplidos y pequeños gestos que me hacían sentir especial. Tienes un estilo único, Cindy. Me gusta mucho cómo piensas, me dijo una vez, y aunque sabía que no debería dejar que esos comentarios me afectaran, no pude evitar sentirme halagada. En casa, Jeff seguía siendo el mismo de siempre, amoroso, atento y completamente ajeno a lo que estaba sucediendo en mi mente. Pero yo ya había comenzado a caminar por un camino peligroso, uno que estaba a punto de destruir todo lo que habíamos construido juntos. Fue un viernes después de una larga semana de trabajo cuando Esteban me invitó a tomar un café. No era raro que los compañeros de la oficina saliéramos a socializar de vez en cuando, pero esta invitación era diferente. No era parte de un grupo, no había nadie más involucrado. Era solo él y yo. Dudé por un momento, pero antes de que pudiera encontrar una excusa para rechazarlo, ya había dicho que sí. Es solo un café, Cindy. No es nada malo, me repetía a mí misma mientras caminábamos hacia una pequeña cafetería a unas cuadras de la oficina. Traté de convencerme de que no significaba nada, pero había algo en el tono de su voz, en la manera en que me miraba, que me hacía sentir nerviosa y emocionada al mismo tiempo. Nos sentamos junto a la ventana, y durante la siguiente hora, hablamos sobre todo menos sobre el trabajo. Esteban me preguntó sobre mi infancia, mis metas, mis sueños. Me contó sobre sus viajes, sus hobbies y lo que lo apasionaba. Era fácil hablar con él, y aunque intentaba mantenerme neutral, no podía ignorar cómo mi corazón latía más rápido cada vez que sus ojos se encontraban con los míos. Sabes, Cindy, tienes algo especial. No sé exactamente qué es, pero es magnético, dijo de repente, dejando su taza de café a un lado. Magnético, repetí, intentando sonar casual mientras sentía que mi rostro se encendía. Sí. Tienes una energía que hace que la gente quiera acercarse a ti. Es como si tuvieras una luz que ilumina todo a tu alrededor. Me reí nerviosamente, intentando desviar la conversación, pero esas palabras se quedaron conmigo mucho después de que nos despedimos. Cuando llegué a casa esa noche, Jeff me estaba esperando con la cena lista, como solía hacerlo los viernes. Era una tradición que habíamos mantenido desde que comenzamos a vivir juntos. ¿Cómo estuvo tu día?, me preguntó mientras servía las pastas en nuestros platos. Bien, un poco agotador, pero todo en orden, respondí, intentando sonar despreocupada. Jeff comenzó a hablar sobre su día, pero yo apenas podía concentrarme en lo que decía. Mi mente seguía volviendo al café con Esteban, a su sonrisa, a cómo me había hecho sentir. Me sentí culpable, pero al mismo tiempo, no podía ignorar que había disfrutado de su atención. Un día, durante un almuerzo en la oficina, Esteban se sentó a mi lado y comenzó a hablarme de sus planes para el fin de semana. «Deberías venir», dijo con una sonrisa traviesa. «¿A dónde?», pregunté, fingiendo desinterés. «A una fiesta en casa de un amigo. Va a ser divertida, y necesitas relajarte un poco. Siempre estás tan enfocada en el trabajo». Sabía que no debería aceptar, pero la invitación me tentaba. Jeff estaría trabajando ese fin de semana, como solía hacer cuando se acercaba a un gran proyecto, y yo no tenía planes concretos. La idea de hacer algo diferente, algo que me sacara de mi rutina, era más atractiva de lo que quería admitir. Tal vez, respondí finalmente, tratando de sonar indiferente. Esa noche, mientras Jeff y yo cenábamos juntos, sentí una punzada de culpa. No podía dejar de pensar en la invitación de Esteban, pero también sabía que aceptar significaría cruzar una línea que no estaba segura de poder deshacer. «¿Todo bien, Cindy?» «Pareces distraída», dijo Jeff, mirándome con preocupación. «Sí, todo bien. Solo estoy cansada», mentí, apartando la mirada. Cuando llegó el sábado, me encontré frente al espejo, eligiendo cuidadosamente mi atuendo. Había decidido ir a la fiesta de Esteban, diciéndome a mí misma que solo sería por un rato, que no significaba nada.
Pero mientras me arreglaba, no pude evitar sentirme emocionada. Era como si estuviera volviendo a ser la Cindy que existía antes de Jeff, la Cindy que no estaba limitada por las responsabilidades de un matrimonio. La fiesta estaba llena de gente, música y risas. Esteban me recibió con una copa de vino y una sonrisa que parecía iluminar todo el lugar. Durante las siguientes horas, hablamos, reímos y bailamos. Me sentía viva, como si por un momento hubiera olvidado todo lo demás. Pero cuando Esteban me tomó de la mano y me llevó a un rincón más privado, la realidad me golpeó de lleno. Estábamos demasiado cerca, y podía sentir la intensidad en su mirada. Cindy, me gustas mucho, dijo finalmente, inclinándose hacia mí. En ese momento, mi corazón latía con fuerza, pero no por emoción, sino por miedo. Sabía que estaba a punto de cruzar una línea de la que no habría vuelta atrás. Esteban, no puedo hacer esto, dije, apartándome de él. Esto está mal. Salí de la fiesta apresuradamente, sintiendo una mezcla de alivio y vergüenza. Aunque no había pasado nada físico entre nosotros, sabía que ya había traicionado a Jeff al ponerme en esa situación. Esa noche, mientras me acostaba junto a Jeff, me sentí más culpable que nunca. Él dormía tranquilamente, ajeno a todo lo que había sucedido. Me giré hacia él y observé su rostro relajado, preguntándome cómo había llegado hasta aquí. No había sido Jeff quien me había fallado, había sido yo. Mis inseguridades, mi necesidad de sentirme igual a él, me habían llevado a poner en peligro la relación más importante de mi vida. Sabía que tenía que cambiar, pero no estaba segura de si era demasiado tarde. Esa noche apenas dormí. Jeff roncaba suavemente a mi lado, y yo me encontraba inmersa en un mar de pensamientos. La culpa me quemaba por dentro, pero más allá de eso, me sentía rota. ¿Cómo había llegado al punto de siquiera considerar poner en peligro mi matrimonio por algo tan superficial como igualar condiciones? Mi inseguridad me había consumido, haciéndome buscar validación en lugares donde no pertenecía. Esteban no era el problema, yo lo era. Me sentía como una impostora en mi propio matrimonio, incapaz de ser la mujer que Jeff merecía. Cuando el amanecer se filtró a través de las cortinas, ya había tomado una decisión. Me alejaría de Esteban y me centraría en mi relación con Jeff. Necesitaba reconectarme con lo que realmente importaba, pero aún no sabía cómo. Durante las semanas siguientes, hice todo lo posible por reparar mi relación con Jeff, aunque él no tenía idea de que algo estuviera mal. Me esforcé por ser más atenta, escucharlo con más interés y planear momentos especiales juntos. Incluso organizamos una escapada de fin de semana a una cabaña en las montañas, algo que siempre habíamos disfrutado hacer en el pasado. En esa cabaña, por un breve momento, sentí que todo podía volver a la normalidad. Cocinamos juntos, hicimos caminatas y pasamos noches junto al fuego hablando de sueños y planes. Jeff parecía feliz, y yo también lo estaba, pero la culpa seguía siendo una sombra constante. Mientras Jeff me abrazaba una noche, susurrándome lo mucho que me amaba, sentí que mi pecho se apretaba. Él no sabía la verdad, y yo no sabía si sería capaz de vivir con eso. Mi decisión de mantener distancia con Esteban funcionó por un tiempo. Evitaba quedarme sola con él en la oficina y rechazaba cualquier invitación que implicara socializar fuera del trabajo. Pero Esteban no parecía dispuesto a rendirse. Un día, mientras estaba revisando unos documentos en mi escritorio, se acercó y dejó una nota doblada junto a mi computadora. Cuando la abrí, mi corazón dio un vuelco. Extraño nuestras conversaciones. ¿Por qué me estás evitando? No respondí, pero la nota se quedó en mi mente durante todo el día. Por la noche, mientras Jeff y yo cenábamos, él notó mi distracción. ¿Estás bien, Cindy? Pareces en otro mundo últimamente, dijo con preocupación. Sí, solo he estado un poco estresada con el trabajo, mentí nuevamente. Sabía que estaba caminando por una línea peligrosa. Mi relación con Esteban no había llegado a nada físico, pero emocionalmente ya estaba demasiado involucrada. Una tarde, después de una reunión particularmente estresante, Esteban me invitó a su oficina para hablar. Aunque sabía que debía rechazarlo, acepté. Era como si una parte de mí quisiera sabotear todo lo bueno que tenía. «Te ves cansada», dijo mientras cerraba la puerta detrás de mí. «Ha sido un día largo», respondí,
tratando de mantenerme neutral. Esteban me ofreció un café, y durante la siguiente media hora, hablamos como lo habíamos hecho antes. Me hacía sentir escuchada, como si realmente le importara lo que tenía que decir. Y cuando puso su mano sobre la mía, no la aparté. «Sabes que me importas, ¿verdad?», dijo, mirándome directamente a los ojos. Mi corazón latía con fuerza, pero no de la manera que esperaba. Era una mezcla de nerviosismo, culpa y una pequeña chispa de emoción. «Esto no está bien, Esteban», susurré, pero no sonó convincente ni para mí misma. Esa noche, me puse a pensar, sabía que necesitaba terminar con esto antes de que fuera demasiado tarde, pero también sabía que no sería fácil. Esteban era persistente, y yo, en mi inseguridad y necesidad de validación, no estaba siendo lo suficientemente fuerte para alejarme de él. Pero lamentablemente, no pude evitar traicionarlo. Todo ocurrió en una noche de viernes. Jeff estaba fuera de casa, trabajando hasta tarde en un proyecto importante. Yo había recibido un mensaje de Esteban, preguntándome si quería salir a tomar algo. Llevaba semanas evitando sus invitaciones, pero esa noche, algo en mí cedió. Tal vez era la frustración acumulada, la sensación de vacío que me perseguía, o simplemente mi incapacidad para lidiar con mis propias inseguridades. Acepté. Nos encontramos en un bar discreto, lejos de la ciudad. Desde el momento en que me senté frente a él, su sonrisa me desarmó. Esteban siempre supo cómo hacerme sentir especial, cómo leer entre líneas y decir justo lo que necesitaba escuchar. Entre risas y confesiones banales, el alcohol hizo su trabajo, nublando mi juicio y bajando las barreras que había intentado mantener. La noche terminó en un lugar que jamás debería haber pisado, su apartamento. Todo fue rápido, un torbellino de emociones confusas. No había amor en lo que ocurrió, solo un intento desesperado de llenar un vacío que yo misma había creado. Cuando volví a casa, me enfrenté a un espejo. La mujer que me devolvía la mirada estaba irreconocible. Había cruzado un límite que nunca pensé que cruzaría, y lo peor era que no había manera de volver atrás. El peso de mi traición era insoportable. Cada vez que Jeff me miraba, con su sonrisa sincera y sus ojos llenos de amor, sentía que me asfixiaba. Sabía que no podía ocultarle la verdad, aunque temía las consecuencias. Una noche, mientras cenábamos en silencio, decidí que era el momento. Dejé el tenedor sobre el plato y respiré hondo. «Jeff, necesito hablar contigo». «Es importante», dije, tratando de mantener la voz firme. Él dejó su vaso en la mesa y me miró, preocupado. «Claro, Cindy». «¿Qué pasa?». Mis palabras salieron como un torrente. Le conté todo, desde mis inseguridades hasta la conexión con Esteban, y finalmente, la noche en que lo traicioné. Mientras hablaba, veía cómo su expresión cambiaba, primero incredulidad, luego dolor, y finalmente, una calma inquietante que era más aterradora que cualquier grito. Cuando terminé, el silencio llenó la habitación. Jeff se levantó de la mesa y comenzó a caminar de un lado a otro, con las manos en la cabeza. «No puedo creerlo», dijo finalmente, su voz temblorosa. Tú hiciste esto, Cindy». «¿Por qué? ¿Cómo pudiste?». «Lo siento tanto, Jeff», dije, llorando. «No hay excusa para lo que hice. Solo quiero que sepas que te amo y que me arrepiento profundamente». Él se detuvo y me miró, sus ojos llenos de lágrimas. «¿Amarme? ¿Así es como lo demuestras?». «Cindy, confié en ti. Te di todo de mí. Y tú destruiste todo por alguien como Esteban». Jeff no volvió a dormir en nuestra habitación esa noche. Durante los días siguientes, apenas hablamos. Su distancia era devastadora, pero sabía que me la había ganado. Cada vez que lo miraba, veía a un hombre roto, alguien que había perdido la confianza en la mujer que amaba, o bueno que solía amar. Intenté hablar con él, rogarle que reconsiderara. «Jeff, por favor, no hagas esto. Sé que arruiné todo, pero dame una oportunidad. Podemos arreglarlo juntos. Iré a terapia, haré lo que sea necesario». Su decisión era irrevocable. Aunque sabía que tenía razón, seguía siendo devastador. Con el tiempo, Jeff se mudó,
y yo me quedé en la casa que una vez compartimos. La soledad era un recordatorio constante de mi error, de lo que había perdido por una decisión impulsiva e insensata. Mis padres, al enterarse de lo sucedido, me expresaron su decepción. Mi madre fue especialmente dura. En mi círculo social, las cosas tampoco mejoraron. Jeff era muy querido por nuestros amigos, y aunque no compartió todos los detalles, muchos sabían lo suficiente como para tomar distancia de mí. Renuncié a mi trabajo poco después, incapaz de seguir viendo a Esteban y lidiar con la vergüenza que me perseguía todos los días. En las noches solitarias, a menudo me encontraba revisando fotos de Jeff y yo, recordando los momentos felices que compartimos. Sabía que nunca podría recuperarlo, pero eso no hacía que el arrepentimiento fuera menos doloroso. No hay nada que pueda hacer para cambiar lo que pasó, escribí en mi diario una noche. Pero espero que algún día Jeff encuentre la felicidad que merece. Y espero aprender de esto para no volver a cometer el mismo error.